En nombre de AFP Habitat y Radio Pauta, les damos una cordial bienvenida al conversatorio Contingencia Económica Global y el panorama que implica para Chile. ¿Cómo altera los planes y recomendaciones de inversión? Dejo con ustedes a nuestro anfitrión, el periodista experto en economía, Nicolás Paut. Hace exactamente 5 años fue la última vez que la Reserva Federal de Estados Unidos bajó la tasa de interés. Ese proceso puede nuevamente comenzar desde septiembre. Prácticamente hay un consenso en el mercado de que así será. Y el hecho de que el principal banco central del mundo empiece a bajar la tasa de interés tiene efectos en Estados Unidos, en el mundo y por supuesto también en nuestro país. En este conversatorio de AFP Habitat y Radio Pauta vamos a analizar el escenario macroeconómico del mundo, obviamente relacionado a este hecho, y lo que más le importa a ustedes, ¿qué efecto tiene en la valorización de los activos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que seguir en renta fija? ¿Tengo que quizás meterme un fondo mutuo con algo de renta variable? ¿Qué es lo que pasa con el dólar que ha estado cayendo en los últimos días? De todo eso vamos a conversar con las selectas personas que nos acompañan en esta ocasión. Quiero primero que todo presentar a la nueva economista jefe de Prudential AGF, me refiero a Carolina Grunwald. Encantado de tenerte con nosotros, Carolina. Muchas gracias, Nicolás. Yo encantada de estar aquí para conversar de inversiones. Muy bien. Y una conversación ya con una amiga, en verdad. Claro. Estaban conversando ya hace rato de otros temas, pero también ahora vamos a hablar de los temas que yo les dije. Quiero presentar a la socia y gerenta de estudios de Aurea Group. Me refiero a Natalia Aranguis. También encantado de tenerte con nosotros, Natalia. Muchas gracias, Nicolás. Un honor estar en este panel junto con Carolina y Alfredo. Muchas gracias por estar las dos. Y van a ser 2 mujeres, yo, y se suma también otro hombre, al cual en el área económica le decimos profesor. ¿Por qué? Porque es un verdadero catedrático de la macroeconomía internacional con expertise en Estados Unidos. De hecho, ahora mismo está en Filadelfia. Me refiero al jefe de estudios en Moody's Analytics, Alfredo Coutinho, a quien le mando un abrazo virtual. Alfredo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás. Es un placer estar con ustedes y compartir esta mesa de discusión con Carolina y Natalia. Muchas gracias a ustedes 3 por estar con nosotros. Yo también les quiero decir que llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión en AFP Habitat, también pueden invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Es decir, totalmente relacionado a lo que vamos a conversar inmediatamente a hablar. Para tomar decisiones es muy importante entender por qué se toman las decisiones, por qué se hacen las recomendaciones. Y ese es el primer tema que quisiera que entre todos debatiéramos. Porque prácticamente no hay dudas de que el Banco Central de Estados Unidos va a empezar a bajar la tasa de interés. Se menciona la magnitud, que puede ser mucho, puede ser poco, pero de que lo va a hacer. Incluso el propio presidente de la Fed lo dijo la semana pasada. Y quisiera preguntarle a ustedes primero, Carolina, para comenzar, ¿qué significa este hecho? ¿Estamos entrando en un nuevo ciclo económico con la Fed de Estados Unidos bajando la tasa de interés? Sí. Sin duda, así como dijo Jay Powell, dijo, "The time has come". Es el momento tan esperado de la rebaja de tasas norteamericana, que sin duda afecta finalmente a todas las tasas en todo el mundo, ¿cierto? Estábamos hace muchos meses esperando estas rebajas que no llegaban porque la economía norteamericana se estaba viendo bastante sólida en términos de actividad y en términos de empleo, sigue bastante sólido. Si uno ve los datos históricos, ¿cierto? Estamos con una tasa de desempleo bastante baja, pero en la colita hay una pequeña debilidad y eso es lo que la economía norteamericana no está dispuesta a tolerar, por decirlo de cierta forma, y por eso ya es un hecho que las tasas van a bajar. Ahora, 25, 50, no sabemos todavía, digo. Natalia Aranguis, tú trabajaste muchos años en el Banco Central de nuestro país. Por supuesto que sigues también con mucho detalle lo que haga la Fed allá en Estados Unidos. Sí, con Carolina somos las dos ex central. Miren, más sí. aún. Sí, fíjate que yo creo que lo más relevante hoy en día es el tema de las velocidades y cómo nos está afectando a nosotros. El tema de cuál va a ser la velocidad que va a tomar Estados Unidos, que el mercado pensaba que iba a ser más lenta, pero hoy en día, después de
de lo que dijo Powell la semana pasada en Jackson Hole, nos dimos cuenta que era un mensaje muy concreto. Por lo tanto, como el Banco Central de Chile está con ahora muchísimo más cauto, digamos, entonces esta diferencia de velocidad es lo que a nosotros nos afecta principalmente, y en términos macro, lo más inmediato es el dólar, como lo hemos visto la semana pasada. Exactamente, en torno a 900 pesos. Vamos a analizar, por supuesto, qué es lo que pase con la evolución del tipo de cambio. Y ahora quiero preguntarle desde allá, en Filadelfia, el estado de Pensilvania, a Alfredo Coutinho. Hoy, a miércoles de la mañana, ¿qué es lo que está diciendo el mercado norteamericano respecto a la inminente decisión que tome la Fed allá en Estados Unidos? Bueno, no solamente en los Estados Unidos, Nicolás, yo creo que todo el mundo, los bancos centrales, los mercados están a la expectativa, al pendiente de cuáles son las señales que va a continuar enviando los miembros de la Reserva Federal y, por supuesto, al final de cuentas, la decisión que pueda tomar en unas semanas más. Yo creo que es un momento crucial para los mercados financieros. Lo sabemos los economistas, lo sabe Natalia, lo sabe Carolina. Es un mundo combinado de incertidumbre, pero también de ansiedad por saber dónde vamos a terminar con la decisión. Y efectivamente es un parteaguas porque marca el inicio de un ciclo de relajamiento monetario en los Estados Unidos, independientemente de que este ciclo vaya a ser continuo, es decir, que la Reserva Federal se mueva con recortes de la tasa de política monetaria en cada una de sus reuniones que tiene en el resto del año y, por supuesto, a lo largo del próximo año, o bien que introduzca alguna pausa en algún momento de una o dos reuniones, dependiendo de cómo evolucione tanto la tendencia inflacionaria como también la economía. Hay que recordar que en los Estados Unidos el Banco Central tiene dos objetivos, a diferencia de la mayoría de los bancos centrales en América Latina y en el mundo, en donde el mandato prioritario es la estabilidad de precios. En el caso de la Reserva Federal, pues tiene que calibrar el instrumento monetario de tal manera de determinar una tasa de interés que ni afecte a la economía, pero que también le permita traer a la inflación a la baja. En ese sentido, bueno, es un doble mandato el que tiene que manejar, diferente a lo que se maneja generalmente en América Latina, y pues esto nos tiene con cierta ansiedad, con cierta incertidumbre de cuánto va a ser, efectivamente cuál va a ser la magnitud y cuál va a ser el ritmo que va a seguir a lo largo de este año y, por supuesto, el próximo año también. Yo le quiero contar a las personas que nos están siguiendo a través de la conexión online que realiza Radio Pauta, que pueden hacer sus preguntas. Anoten el siguiente teléfono, más 569-9922-0938. Reitero, más 569-9922-0938. Hagan sus preguntas. Yo creo que sobre todo respecto a recomendaciones de inversión, es la pregunta que yo le haría a todas las personas que nos acompañan ahora mismo. Quiero seguir con Alfredo, porque detallemos o expliquemos por qué hay tanta seguridad de que ahora sí se va a bajar la tasa de interés. Y lo digo porque en los últimos 2-3 años ha habido momentos en que se juraba de guata, como decimos acá en Chile, de que la Fed iba a bajar la tasa de interés. No pasó. Otras veces que incluso la podía subir, que estábamos en recesión en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ahora sí? ¿Cuáles son los datos económicos que prácticamente tienen el camino allanado para que empiece a bajar la tasa allá? Alfredo, parto contigo. Bueno, definitivamente yo creo que como cualquier banco central en el mundo toma sus decisiones monetarias con base en los datos económicos, los datos duros, como llamamos los economistas. En ese sentido, no es excepción que la Reserva Federal no haya decidido tomar la decisión. Supongo que ya tomaron la decisión, al menos en la mayoría de los miembros del comité que van a votar. Yo creo que están convencidos de que ya es momento, por las señales, por los discursos que hemos escuchado. Parece ser que va a ser un voto mayoritario. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo, incluso por el mismo presidente de la Reserva Federal, es que llegó el momento de empezar a reducir la tasa de interés.
Y eso se sustenta en diferentes indicadores económicos. El primero es que, bueno, ya la inflación está dando señales de que efectivamente tiene una tendencia decreciente bastante marcada, bastante clara, cosa que no había sucedido en los meses anteriores, digamos, hacia finales del año pasado. Entonces ya hay una tendencia clara de la inflación que prácticamente ha convencido a los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. El otro dato importante es lo que está pasando en la economía. La economía ha empezado a dar señales de debilitamiento, por mejor llamarlo de desaceleración. Es una desaceleración que tiene que ver más que nada con el apretamiento monetario, con el hecho de que la demanda externa para los productos de los Estados Unidos también está disminuyendo, y por supuesto también con el hecho de que el mercado laboral está dando algunas pequeñas señales de que está tendiendo hacia una tendencia más consistente, sobre todo en la tasa de desempleo, está tendiendo básicamente hacia un nivel consistente con la tasa natural de desempleo. Entonces, estos tres datos ya están haciendo verle a los miembros de la Reserva Federal que es momento de empezar el relajamiento monetario antes de que sea demasiado tarde y eso pueda meter a la economía en un proceso de desaceleración mucho más marcado, lo cual, por supuesto, no sería conveniente para los Estados Unidos. El hecho de que suba la tasa de desempleo es precisamente el primer argumento que diste tú, Carolina Grunwald, para justificar o para validar que la Fed empieza a bajar la tasa de interés. Así es. En los últimos datos de empleo, ¿cierto? Ese lunes negro que tuvimos hace un par de semanas atrás, junto con, no sé si te acuerdas, que Japón subió la tasa, entonces hubo un tema ahí, fue determinante en este tema de Estados Unidos de mostrar ciertamente una debilidad en el mercado laboral, en el sentido que se estaba esperando alguna señal como concreta de debilidad en la parte de la meta de la Fed que tiene por el lado de la actividad, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasó. Y desde ahí hasta ahora ocurrió la reunión de Jackson Hole y ese para mí creo que es el argumento más valioso de que ¿por qué ahora y por qué no antes? Porque por el lado de la actividad a mí me parece que la economía norteamericana está sólida, los precios han ido bajando bastante bien en general. ¿Hay algún tema ahí en concreto con la parte subyacente, cierto, que tiene que ver con este shelter, con este como arriendo de vivienda? Pero hay que ser muy cauto y decir que esto es, como bien dijo Alfredo, es el dato de la cola de empleo. No es que se esté pronosticando una recesión súper importante en Estados Unidos, sino que estaríamos convergiendo a una tasa más natural de desempleo. Natalia, quizás tú nos puedas ayudar a entender cómo la tasa de interés puede influir en el empleo, porque acá en Chile no estamos muy acostumbrados a analizar empleo y tasa por las mismas razones que daba Alfredo, porque acá en Chile el mandato del Banco Central es la estabilidad de los precios, no es la actividad económica y no es tampoco el empleo. Cuéntanos un poco cómo una baja en la tasa puede ayudar a reducir el aumento en el desempleo. Bueno, sí, efectivamente, primero, el Banco Central tiene también dos mandatos en Chile. Tiene la estabilidad de precios, pero también tiene el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, que es como una señal o un mini mandato de colaborar en la estabilidad financiera del país. ¿Por qué? Porque resulta que para que la tasa de política monetaria sea efectiva, la transmisión tiene que haber un buen sistema financiero. Ya, pero ese es como un paréntesis. Muy bien, excelente. Para la pandemia fue súper importante. Sí, efectivamente. Estamos en clase acá con Natalia Aranqui, muy bien. Entonces, pero bueno, ¿cómo afecta la tasa? Lo vamos a ver como solamente en Chile. Resulta que si nosotros tenemos una alta tasa de política monetaria, los créditos de consumo, vamos a verlo como muy simple y pensando en la gente. El crédito de consumo para las personas va a ser muy alto, ¿ya? En este caso, cuando el crédito de consumo es muy alto, la gente tiende y dice, ¿sabes qué? Yo tengo un pequeño ahorro, me conviene más tenerlo en el banco que consumirlo ahora porque la tasa está alta. En cambio, cuando la tasa está baja, yo salgo y consumo. Cuando yo salgo y consumo, echo a andar la economía. Cuando tú echas a andar la economía al final del día, porque yo voy y me compro un par de zapatos que hizo el zapatero que está
¿me entiendes? Entonces tú echas, cuando las personas deciden salir a comprar, salir a consumir, es cuando la economía empieza a marchar. Y si tú haces marchar la economía, impulsas el empleo. Esa es como la forma como más fácil, digamos, didáctica de verlo, de que el consumo es un gran impulsor del empleo. Ahora, donde más tenemos un tema del empleo, que la tasa política monetaria no es tan importante en este caso, porque la tasa monetaria es la tasa corta, o sea, la tasa del crédito consumo, la tarjeta de crédito, pero donde sí tenemos un tema es que las tasas largas, que son las que vienen del mercado de renta fija, también están altas. Y esas son las que afectan a los hipotecarios y las que me afecta al empleo y la construcción. Alfredo, esta lógica que explica Natalia se aplica también de manera 1 a 1 allá en Estados Unidos. Estoy pensando también en que si la Fed baja la tasa de interés, también el financiamiento para las empresas, para sus proyectos de inversión, también va a ser más bajo y eso aliente la inyección de capitales en la economía real. Sí, por supuesto. Yo creo que el efecto, el mecanismo de transmisión del manejo de la tasa de referencia del Banco Central, como bien se comentó, es por el lado del consumo, ¿verdad? Al estimular, cuando baja la tasa de interés, estimula el consumo, pero también por el otro lado, y como ella lo mencionó, en las tasas largas lo que está pasando es que el inversionista no se fija tanto en cuál es la tasa hoy o cuál es la tasa mañana, se fija tanto en cuál es la tasa más a mediano y largo plazo. En ese sentido, si las tasas de interés empiezan a bajar y hay una tendencia a que hay un ciclo de relajamiento que va a ser continuo, entonces el inversionista dice, bueno, pues es momento entonces de empezar a pensar en obtener financiamiento para expandir mi negocio o bien para crear nuevos negocios, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eso es lo que sucede en los Estados Unidos, en donde el mandato es doble, ¿verdad? La tasa de interés se reduce para darle un alivio a los consumidores, para darle un alivio a las familias que están endeudadas, pero por otro lado también para generar un incentivo a los empresarios privados, para empezar a pensar que es momento de empezar a tener planes de expansión de su planta productiva. Y por supuesto, ahí es donde entra la calibración del instrumento monetario por parte de la Reserva Federal, ¿verdad? Bajar la tasa de interés de manera gradual y no de golpe, ¿verdad? Porque eso puede generar consecuencias adicionales, de tal manera de permitir que la inflación siga reduciéndose, pero además mantener el crecimiento económico en los Estados Unidos. Alfredo mencionó que la demanda por productos estadounidenses de parte del mundo se está enfriando. Eso me imagino que también se relaciona a que en el Banco Central Europeo mantienen todavía la tasa de interés alta. Me imagino que en gran parte del mundo también es así, porque Chile ha sido la excepción. Chile empezó hace mucho tiempo a bajar la tasa de interés, pero es la excepción, fue uno de los primeros bancos centrales. ¿A qué voy con todo esto? Si la Fed ya es un dato que va a bajar la tasa de interés, ¿va a significar que el resto de los bancos centrales van a seguir en la misma línea que el Banco Central estadounidense? Natalia Aránguiz, ¿cuál es tu opinión? Lo que pasa es que al menos en el caso de Europa, Europa tiene problemas mucho más complejos que los norteamericanos, porque Europa tiene economías que no tienen la misma velocidad de crecimiento. En el lado este tienen una guerra también. O sea, tienen en el patio, digamos, tienen un conflicto geopolítico muy importante, pero además las economías del Mediterráneo son muy distintas a las economías del norte. Por lo tanto, tomar decisiones de política monetaria en Europa es muy difícil. Ahora, la verdad es que por lo mismo hay mercados y hay que están muy interesantes. Han sido muy golpeadas algunas economías que son las que siempre funcionan muy bien. Por ejemplo, si vemos algunas acciones en el DAX, por ejemplo, están muy atractivas por lo mismo, porque al final del día esta regla, que es la tasa del Banco Europeo, es igual para todos, pero no todas las economías funcionan igual. Entonces ahí quizá lo que se puede ver son algunas oportunidades interesantes. El DAX es la bolsa de Frankfurt en Alemania. En Alemania, exactamente, algunas oportunidades interesantes, pero no me atrevería a decir de que porque la Fed lo va a hacer la economía europea, porque es muy dispar. Tiene complejidades muy distintas si tú la comparas con la norteamericana. Carolina, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es bastante parecida. Ahora, sí pienso que si bien los bancos centrales en el mundo no directamente siguen a la Fed, sí es un puntapié inicial
de decir, ok, la Fed las está bajando, yo al menos voy a tener más espacio, ¿cierto? Por ahí yo creo que va la cosa. Y sí hay un país que va al revés que todo el mundo, que es Japón, que está subiendo las tasas. Esa yo creo que es la única economía que yo la sacaría en este minuto del pool y de las futuras rebajas de tasas. Si bien Europa, por lo que menciona Natalia, ¿cierto?, puede que se demore, sí sabemos que va a rebajar tasas. También sabemos que Japón va hacia el otro lado. Y estas rebajas de tasas, lógicamente, traen aparejadas oportunidades de inversión. Súper importantes, ¿cierto? En unos minutos vamos a entrar directamente a ese tema porque le quiero preguntarle al profesor Coutinho, efecto que va a generar en el resto del mundo lo que haga la Fed en septiembre. Alfredo, se fue a tomar... perfecto. Ok. Sí. Tuve aquí un pequeño congelamiento con el internet. A mí me parece que las decisiones de la Reserva Federal sí son una referencia para los bancos centrales. Como dijo Carolina, hay algunas excepciones, efectivamente así las hay. Pero si nos centramos, por ejemplo, en América Latina, yo creo que la referencia es mucho más fuerte. Quizás Chile pueda ser un poquito la excepción por el hecho de que ya la tasa de interés en Chile pues, está prácticamente alrededor del límite superior del rango de neutralidad establecido por el Banco Central, 5,75 en términos nominales. Según nuestros cálculos, la tasa real de política económica se encuentra ya medio punto porcentual por arriba del límite superior del rango de neutralidad. Es decir, ya prácticamente Chile está arribando a la zona de neutralidad. En ese sentido, ya Chile tiene menor espacio que lo que tiene, por ejemplo, Brasil y lo que tiene México, en donde las tasas de interés todavía están altas en términos nominales y, de hecho, en términos reales, me estoy refiriendo a la tasa hacia adelante, la tasa real hacia adelante, que utiliza la expectativa de inflación, todavía se encuentra por encima de los 300 puntos base en los dos países, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí es cierto es lo que comentó Carolina. El hecho de que la Reserva Federal empieza a disminuir la tasa de interés y si en América Latina nos quedamos atorados con la tasa nominal que tenemos, entonces aumenta el diferencial de tasas favorablemente a los países de América Latina. Eso puede ser conveniente, puede ser positivo, pero también puede generar distorsiones. El hecho de que América Latina sea muy atractiva para las inversiones de capital porque el diferencial de tasas de interés es muy importante, puede generar un arribo de capitales externos hacia nuestros países. Eso puede presionar al tipo de cambio a la baja y bueno, eso puede ser conveniente para las autoridades. Tendríamos tipos de cambio apreciados. Sin embargo, vamos a tener un problema en el comercio exterior, ¿verdad? Porque un tipo de cambio de la moneda local apreciado pues, va a generar también distorsiones en el comercio internacional que tienen los países latinoamericanos. Pero en general yo creo que el hecho de que la Reserva Federal empiece a disminuir la tasa de interés efectivamente abre espacio monetario para los bancos centrales en América Latina y en otras partes del mundo para empezar o para continuar con un ciclo de relajamiento monetario también. Alfredo dio el pie para que aquí yo quiero que Natalia y Carolina, por favor, discutan, compleméntense, porque les quiero preguntar específicamente qué es lo que va a hacer el Banco Central la próxima semana. Porque el martes a las 6 de la tarde, decisión de tasa de interés. Y al otro día, temprano, informe de política monetaria de septiembre, donde el Banco Central no solamente va a explicar la decisión de tasa de interés de la tarde anterior, sino que va a contarle al mercado lo que ve para adelante. Muy bien, vamos a anticipar esto acá. Ambas dijeron que trabajaron en el Banco Central, así que tienen conocimiento muy acabado de cómo opera la política monetaria en nuestro país, se dedican a eso. ¿Quién quiere partir? Ya no voy a decirlo yo, Natalia. ¿Qué es lo que va a hacer el Banco Central de Chile la próxima semana, tomando en referencia, por supuesto, como factor importante, lo que va a hacer la Fed de Estados Unidos? Sí, la Fed, lo que hizo la Fed o lo que va a hacer la Fed en Estados Unidos, esta señal concreta que dio Powell, es muy importante. Sin embargo, los datos internos son
aún más importantes. Y nosotros tenemos presiones inflacionarias por el tema de las tarifas eléctricas. Sí. Y por otro lado, hay que ver bien cómo van a evolucionar los precios de los alimentos después de los diluvios que tuvimos en la sexta y séptima región, que es la parte agro. Entonces, dicho esto, creo que el Banco Central no tiene mucha holgura como para bajar demasiado las tasas. Nosotros estamos apostando que de aquí a fin de año se va a bajar 25 puntos base o máximo 50 puntos base, porque la idiosincrasia en Chile probablemente no va a permitir mayores bajas. Y eso nos va a ayudar. Y quedan 2 reuniones. Y quedan 2 reuniones. 2 o 3, 2. No, Dos. Mira, pensaba no, que eran septiembre, ¿O 3? ¿Puede 3. ser? Que yo creo que quedan 3. Bueno, yo yo creo que ayer quedan vi el 3. calendario del Ya, Banco Central, hablan de 2. No, Bueno, no, ok, perfecto. Voy a mirar mientras contesta la Carolina. Pero tú crees entonces que vamos a llegar al 5.25 creo a que fin de son año. Sí, 5.25, 5.5. Pero Sí. yo creo que entre 25 puntos base y 50. No imagino. Alfredo más que dice que eso. son 3. 3. Yo le creo porque sigue al detalle toda Muy la bien. reunión en los bancos centrales Sí. de América Latina. Así que ya, 3. Ya. Está muy ¿tu lindo expectativa? el tema de la tasa de política monetaria en Chile. A mí me pasa que con las tarifas eléctricas creo yo que hay como un enredo un poco, no sé si llamarlo comunicacional. Yo estaba convencida que el Banco Central había dicho en la última RPM que no iba a bajar tasas por las tarifas eléctricas. Revisé el IPOM, las minutas y los comunicados, y en ninguno hace referencia como específica a las tarifas eléctricas. Y si tú te vas a las proyecciones del IPOM de junio, convengamos que una tarifa eléctrica, cierto, es un shock de oferta, ¿ya? Y si se traspasa efectivamente a los precios locales, eso tiene que estar reflejado en la inflación subyacente. Y esa proyección para el próximo año la subió solamente en 2 décimas. O sea, a mí me parece que no es tan importante. Lo que sí es importante, lo que dice Natalia, es que hay poco espacio. Si te quedan, hace una reunión te quedaban 4 reuniones. Ahora confirmamos que son 3 Ya. las que quedan. Ahora 3. te quedan 3 y te quedan 50 puntos. O sea, tienes espacio para esperar. Pero tú coincides en que va a bajar en máximo 50. Por ahora sí, Es decir, terminar el año máximo en 5,25%. sí, pero yo creo que el IPOM de septiembre, que es el IPOM que se usa históricamente para corregir algunos parámetros estructurales, yo creo que podría traer novedades acerca de lo que es la tasa neutral. Porque en enero dijeron que la tasa neutral era como 4. Y yo creo que esa tasa está muy baja. Sería importante que las personas que nos están escuchando sepan a qué nos referimos con tasa neutral. La tasa de política monetaria neutral es la tasa de política monetaria concordante con una economía que avanza como bien aceitada, por decirlo de cierta forma. Es la tasa que te permite que la actividad fluya de manera adecuada en la economía, tomando en cuenta el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, y una tasa de inflación que converja un horizonte de 24 meses en 3%. Eso es una tasa de política monetaria neutral, una tasa que no te atasca la economía, que no te la retiene, pero tampoco que le da demasiada liquidez de manera que los precios se disparen. Ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada entre Tongoy y los velos. Eso es. ¿Cuál es el nivel actualmente definido para esa tasa El neutral? definido que dijeron en enero fue 4. Y yo creo que eso está muy abajo. Y yo creo que ahora van a decir algo como 5,25, 5,5. por ahí. Harto más arriba. Es donde llega el corredor de política monetaria ahora, del último IPOM. Yo creo que creo yo que algo así va a ser, que lo van a subir un poco. Muy bien. Ayer en el Congreso chileno sucedió algo muy relevante para la inflación en nuestro país, que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar un nuevo retiro de fondos. ¿Significa esto que la iniciativa quedó ahí? No, porque pasó con informe negativo a la sala de la Cámara. Eso, si no me falla la memoria, necesita un quórum más alto para ser aprobado. Todo indica que no pasaría. Quiero preguntarles qué efecto tiene eso en las expectativas inflacionarias, porque el Banco Central, yo lo sé, estaba muy atento a esta votación de ayer. Nati. Mira, yo creo que eran muy pocas las probabilidades, y son pocas todavía, de que este retiro sea concreto. Yo creo que la alarma es justamente en 365 días más, justo antes de la elección parlamentaria, porque ahí se va a poder volver a votar y los parlamentarios van a estar en plena campaña. Entonces, el miedo que yo tengo de un choque inflacionario va a ser exactamente en un año más, cuando sí la probabilidad de que se apruebe esta
horrible política pública o antipolítica pública es en un año más. Yo creo que hoy no hay muchas posibilidades. Una, porque los parlamentarios no están en campaña, están los alcaldes. Así que no veo como mucha agua en la piscina para que esto ocurra. Ahora, si cuando llegue a ocurrir, ya sea hoy o en un año más, esto es un golpe mortal al mercado de capitales. Y eso es tremendamente importante porque, como decíamos anteriormente, el mercado de capitales es lo que transmite la política monetaria, la tasa política monetaria. Y hoy en día ya tenemos un mercado de capitales ultra seco. Entonces, no solamente tendríamos un choque de inflación, sino que podríamos mantenernos en tasas largas, muy altas, sobre todo, o sea, porque nuestro mercado de renta fija probablemente ya va a terminar de existir. Y eso significa que Pedro, Juan, Diego, Rosita no va a poder acceder a un crédito hipotecario en su vida. Vamos a tener una generación sin propietarios. Sí, pero ahora, tal como tú dices, ese es el escenario menos probable luego del rechazo que vimos ayer en el Congreso. Y quiero preguntarte, Carolina, ¿cómo sucedió eso? ¿El Banco Central puede respirar más aliviado y eventualmente tener más argumentos o más convencimiento de bajar la tasa de interés? Sí, sí, sin duda. O sea, yo no creo que un retiro de fondos previsionales esté en el escenario central del Banco Central, pero como vimos, no sé, personalmente nunca pensé que iban a aprobar ninguno de los retiros que se aprobaron. Hay una presentación muy interesante que hizo la presidenta del banco en el Congreso hace poco sobre este tema, y ella toma el ejemplo de un dividendo de un crédito hipotecario para un mismo bien raíz. ¿Ya? Y pre-retiros, post-retiros, por efecto de tasa más inflación, el mismo dividendo te sube un 36%. Es muchísimo. Y yo creo que ese tipo de información es importante para que nuestros legisladores se den cuenta que realmente esto tiene dos impactos muy negativos, que es el de la pérdida de profundidad del mercado de capitales, como dice Natalia, que las tasas suben, ¿cierto? Porque hay menos oferta de papeles, pero también en términos de inflación, ¿cierto? Es cierto que el tema inflacionario fue un tema mundial, pero en Chile fue mucho más importante y en su minuto de esta gran alza de inflación, el mismo Banco Central dijo que era como 2/3 causa de los retiros. 1/3 era por la guerra y por este choque internacional de inflación. Entonces ahora uno ve además en las votaciones que hay gente que estuvo a favor en todos los retiros anteriores y ahora votó en contra porque son parte del gobierno. Entonces, me parece a mí también que no hay mucha agua en la piscina. Muy bien, vamos en la mitad de esta interesante conversación. Analizamos el escenario macroeconómico, por qué la Reserva Federal de Estados Unidos va a bajar la tasa de interés, los factores detrás y también qué es lo que pasa en el resto de los bancos centrales del mundo, incluido Chile. Aquí ya tenemos la apuesta de que el Banco Central va a bajar la tasa de interés máximo a 5,25%. Está grabado lo que dijo Carolina y lo que dijo Natalia. Ahora vamos a la parte que también les interesa mucho a las personas que nos están siguiendo, los efectos en los precios de los activos para que ustedes tomen decisiones respecto a sus ahorros, respecto a sus inversiones personales. Primero, el factor que influye en los precios de los activos, que es el dólar. Quiero preguntarle a Alfredo Coutinho, ¿qué es lo que podemos ver respecto al tipo de cambio en todo el mundo? Y obviamente para explicar lo que pueda pasar en Chile con el dólar, quizás ni siquiera hay que esperar que la Fed baje la tasa de interés. Eso ya lo anticipó el mercado. ¿Qué es lo que podemos esperar para el precio del dólar en el corto plazo, Alfredo? Bueno, depende de dónde lo veamos, Nicolás. Lo que hemos estado viendo ahora es que ha habido presiones sobre las monedas diferentes del dólar por factores internos en los Estados Unidos. Hemos visto depreciación del peso chileno, del mexicano, no se diga, por factores políticos internos, del brasileño también. En el momento en que empiecen a reducir la tasa de interés en los Estados Unidos, como bien sabemos, hay una relación inversa entre la tasa de interés y el precio de los activos. En ese momento los inversionistas van a empezar a considerar tomar más riesgo y eso implicaría mandar inversiones hacia el mercado
de valores, el mercado de valores. En ese sentido, bueno, vamos a ver ahí un intercambio de inversiones hacia ese tipo de activos. Esto va a ocasionar, por un lado, que inversionistas extranjeros empiecen a ver el mercado de valores en los Estados Unidos como más rentable, como más atractivo. Eso va a atraer mayores capitales hacia el mercado de los Estados Unidos y vamos a tener una apreciación del dólar. Consecuentemente, eso lo que va a pasar, lo que va a generar es una depreciación de las monedas en el resto del mundo. Y ahí podemos ver que las monedas latinoamericanas también van a sufrir este tipo de presiones en sus monedas, lo cual a su vez pues, va a generar también distorsiones internas en la economía, ¿verdad? Ahora, depende de cómo reaccionen los bancos centrales en el resto del mundo también, ¿verdad? Porque si lo que estamos viendo es que la Reserva Federal disminuye las tasas de interés, se hace más atractivo el mercado de valores en los Estados Unidos, los capitales regresan, por decirlo, de América Latina hacia los Estados Unidos, hay presiones en los tipos de cambio locales en los países latinoamericanos, entonces ahí el Banco Central va a tener un dilema. Si realmente intenta o no compensar esa depreciación de los tipos de cambio locales o simple y sencillamente permite que el mercado libre, el mercado de cambios libre, pues determine las nuevas posiciones, las nuevas situaciones de las monedas locales, ¿verdad? Entonces yo creo que hay ahí una combinación de factores, una combinación de efectos y consecuencias que habría que analizar más al detalle. Carolina, de acuerdo al análisis de Alfredo, hay argumentos para que el dólar baje, para que el dólar suba, se puede incluso netear. Ahora mismo el dólar está en 913 pesos, subiendo hoy. Más que ayer. Más que ayer, exactamente. Te quiero preguntar, ¿tus expectativas del dólar con todos estos factores? Es muy difícil apuntarle al dólar, ¿ya? Como bien decía el querido profesor Corvo, si uno supiera para dónde está el dólar, estaría navegando en un yate en el Mediterráneo. Es difícil porque son muchos factores que lo afectan al mismo tiempo. En Chile, este año, yo me atrevería a afirmar que el diferencial de tasas con Estados Unidos ha liderado el precio del dólar. Pero también el precio del cobre nos afecta a Chile, a Perú, y el precio del cobre tiene, en general, muchas noticias desde China, ¿cierto? Si China pasa algo, el cobre reacciona y reacciona al tipo de cambio. Ahora, si uno va a los fundamentales y va a las matemáticas, los fundamentales dicen que el dólar debiese estar en 8.80 a fin de año, por ahí, pero, o sea, sin garantía. Pueden pasar muchas otras cosas, sí. ¿Qué pasa? No sé, pues ahora se dice, ¿qué pasa si Estados Unidos rebaja 50 y no de 25? ¿El mercado lo va a leer como una buena noticia o como que Estados Unidos piensa que tiene una recesión profunda, por ejemplo? ¿Me explico? Entonces, eso puede ser recogido negativamente o positivamente. Entonces, no sé, todo indica que el dólar debiese bajar en Chile, pero baches pueden ocurrir en el camino. Natalia, seguramente en Aurora Group muchos clientes dicen, ¿vendo o compro dólares? Sí. ¿Qué hago? Es muy difícil. Ayúdanos, por favor, Natalia, ayúdanos. Es súper difícil porque además de todos los factores que dijo Carolina, está la parte de especulación, que es muy importante en este mercado. Nosotros hemos tenido posiciones de los no residentes que nos han botado la moneda y fue justamente lo que nos llevó arriba de 1.000 pesos, que fueron posiciones que se fueron tomando y que la verdad es que no tenían sustento. Y yo coincido con Carolina, los fundamentales no dan por ningún lado. Un dólar por sobre 900 pesos hoy, a principio de año, a fines de este año, el dólar no debiese estar sobre 900 pesos. No se sustenta. Entonces, nosotros estamos en una banda súper larga por lo mismo, porque tenemos un tema de especulaciones de cómo lee el mercado. El mercado es súper neurótico. Y mucho más que antes. Y mucho más que antes. Es totalmente histérico. Por ejemplo, lo que pasó el lunes negro. Nosotros mirábamos las bolsas con el gente de inversión en la oficina el lunes y decíamos, ¿qué les pasa? Era como que me imaginaba la mente de Intensamente, así como gritando para allá, para acá. Porque de repente surgieron los temores de recesión, tiene que ver los yenes de Japón, porque la bolsa de Japón se desplomó 12%, entonces aquí algo extraño. Es que lo que pasa es que por eso el mercado sobre reacciona, el mercado trata de predecir
Y en general el mercado es muy diferente al grupo de economistas, por ejemplo, porque el mercado asume algo y puede cambiar de opinión en media hora por un dato que salió. Entonces, yo creo que el dólar está muy afectado por eso. Y entonces nosotros tenemos una ventana larga entre 8.80 9.20. Esa es nuestra. No existe razón porque esté sobre 9.20 el dólar en Chile. Pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Nosotros además tenemos una economía tremendamente deprimida. Entonces, eso también nos influye en nuestro tipo de cambio. A mí me da un poco susto, la verdad, el tema macro en Chile. Y la poca profundidad del mercado financiero en cuanto a que si vamos sumando, el próximo año nos podría llegar una rebaja en la clasificación por riesgo, y eso sí que sería muy complicado para nosotros y para nuestra moneda. Con esos sustos se debilita el peso y sube el dólar. Claro. Pero ahora, por ejemplo, este verano San Juan que tenemos, que es la decisión de la Fed, y si el Banco Central de Chile va bajando la tasa 25, 50 puntos, nosotros podemos volver a tener un dólar en los rangos que debiese estar, que es en torno a 900 pesos. Por favor, o bajo. no quiero que te sientas presionada, pero si yo tengo posiciones en dólares, vendo, compro, mantengo. No existe ninguna posibilidad que te pueda responder eso. Porque estaría con Carolina como es en un yate en el Mediterráneo. Claro, nos vamos. Nos vamos. Aparte que esas decisiones son en general, de a cuánto compraste, a cuánto vendiste, si vas a tener la posición todo el día abierta, si la vas a tener, es una estrategia para el que compra y vende dólares, es una estrategia que tiene, que conversa, digamos, con su ejecutivo de la mesa de dólar. Entonces no es tan fácil, porque todo depende de cuál fue el precio que entraste y cuál es tu tolerancia al riesgo, porque hay gente que puede tolerar grandes fluctuaciones y otras que no. Entonces, ¿y para qué los querés? Porque si tú eres el típico, el que es exportador, quiere asegurarse de cierta forma un precio para vender su cosecha, digamos. Claro. Y para eso existen instrumentos financieros. Claro, también. coberturas al final del día. Es que el que produce algo, el que no va a especular con el dólar, el que produce, lo que hace es tomar instrumentos de cobertura que son seguros, que le ayudan a mantener plano su flujo de caja y poder proyectar, digamos, los próximos años. Entremos de lleno entonces a las recomendaciones para las personas respecto a sus ahorros, fondos mutuos, renta fija, acciones, todavía depósitos a plazo. Estábamos hablando recién de dólares, porque yo también he conversado con otros analistas y tienen una visión parecida a la de ustedes en cuanto a que hay muchos factores a veces yendo en direcciones contrarias. Y esta persona a mí me decía, ¿sabes qué? Lo mejor ahora es, quédate ahí. No hagas nada distinto, no tomes una decisión radical en un sentido u otro, espera. Eso no va a ayudar a la ansiedad de nadie, pero espera. Y quiero preguntarle a Alfredo Coutinho, si alguno de sus amigos allá en Estados Unidos le dice, Alfredo, ¿qué hago con mi cash? ¿Qué hago con mis activos? ¿Qué me recomiendas? ¿Tú les dices, wait and see, espera? ¿O le darías otra recomendación, Alfredo? Y yo me abstendría de darle cualquier recomendación, Nicolás. En primer lugar, no soy financiero como Natalia y Carolina, y prefiero mejor no darle una recomendación, aunque sea mi gran amigo. Yo creo que estaría tomando un riesgo innecesario y pondría, por supuesto, en riesgo la amistad con mi amigo. Entonces, mejor le diría, mira, la verdad es que no sé. ¿Por qué no mejor vas a una de estas empresas de manejo de activos y yo creo que ellos te pueden dar una mejor recomendación? Pero, Alfredo, en tu respuesta anterior diste igual argumentos de que, por ejemplo, en el caso del dólar, hay argumentos para que baje, hay argumentos para que suba. Es decir, coincides en que hay factores que pueden llevar a que cualquier recomendación se contrarreste con otra, en torno a mejor esperar un poco. Sí, bueno, ya que estás jalándome del brazo, yo te diría que, bueno, las tasas de interés van a ir a la baja en los Estados Unidos. Una opción es colocarte en un valor del gobierno a largo plazo, digamos 5 o 10 años, que te puede dar todavía un 5% de rendimiento. Es un rendimiento seguro, pero te tienes que esperar por mucho tiempo.
Y la otra opción es que, bueno, van a bajar las tasas de interés, es de esperar que el mercado de valores empiece a tomar fuerza y lo conveniente sería poner las inversiones en el mercado de valores ahora, dependiendo de cómo estén los precios, con la esperanza de que si el mercado de valores toma fuerza más adelante, pues podrías hacer una ganancia. Pero hay que recordar que el mercado de valores tiene un riesgo muy importante y es un riesgo bastante significativo y es muy volátil también. Y ahí, por supuesto, depende también de cuáles vayan a ser tus necesidades o tus planes de gasto para el futuro, ¿verdad? En el mercado de valores puedes poner tu dinero hoy y lo puedes retirar mañana, dependiendo de cómo sean tus planes, o bien lo puedes perder cuando necesites hacerlo, ¿verdad? Entonces el mercado de valores es muy riesgoso. Si soy adverso al riesgo, pues la recomendación sería colócate en un instrumento del mercado de dinero que te permita tener un rendimiento como los valores del gobierno, los bonos del gobierno, ¿no? Natalia, háblele al público. Mira, nosotros seguimos pensando, al menos en el mercado local, fondos mutuos con bonos de duración 2, 3 años, con una buena clasificación de riesgos. Siempre, cuando las personas busquen algún fondo, es súper importante que ellos lean la hoja, digamos, donde sale toda la información, el famoso fact sheet. Entonces ellos leen esto y dicen, ok, ¿cuál es la clasificación del instrumento? Fíjense que siempre sea de AA hacia arriba, que tenga una duración de 2 o 3 años. El resto de los bonos está con spread muy pequeño, entonces nosotros no vemos como grandes oportunidades ahí. El mercado de renta variable nacional, lamentablemente, no es lo que era hace 15 años cuando cubríamos todo el IPSA, que me acuerdo que hablábamos harto contigo, Nicolás, hace 15, 20 años atrás, sobre que el IPSA era muy diverso, uno podía entrar, salir, tenía mucha liquidez. Hoy en día no vemos eso, el IPSA es casi solamente SOC y MIT. Tenemos valorizaciones que están bajo el 1 precio a los libros. Sin embargo, yo creo que si se llega a un acuerdo, digamos, el ministro Marcel con el senador Coloma logran por fin, después de 20 años de discusión, tener una reforma de pensiones que al menos lleve 4 puntos a la capitalización individual bajo el DL 3.500, aquí podría llegar paulatinamente una masa interesante de capitales a nuestro mercado de renta fija y nuestro mercado de renta variable, que podría darle un empuje importante, y ahí yo creo que podríamos llegar a volver a tener una bolsa interesante como la que teníamos hace 15 años. Carolina, ¿qué opinas de esa posibilidad siempre y cuando haya un acuerdo en la reforma de pensiones? O sea, claramente una buena reforma de pensiones y que además pase por recapitalizar un poco nuestro mercado de capitales en base a esta cotización adicional, claramente sería una muy buena noticia para nuestros mercados locales, sobre todo en tasas, creo yo. Serían un poquitito más beneficiosas, ¿cierto?, para el ciudadano común. Ahora, si tú me preguntas a mí respecto de las inversiones en general, yo creo que el ciudadano común, y me incluyo, tuvimos hace poco la fiesta del depósito a plazo, que le digo yo, que acceder a un 0,9% mensual sin riesgo es algo que ya se acabó y es algo que no se va a volver. Esto va muy de la mano con la tasa de política monetaria. Qué bueno que lo dijiste, porque 2 o 3 personas se nos han escrito al WhatsApp precisamente preguntando si tienen que salirse del depósito a plazo que tomaron. O sea, no es que haya que salirse, pero esto va bajando, ¿cierto? Yo creo que ya está como en el 0,4 algo. No, y no pueden salirse, o sea, si lo renuevan claro. o no. Entonces, si tú quieres acceder a una rentabilidad mayor, vas a tener que acceder o entrar a esta decisión, que es el juego entre riesgo y retorno, ¿cierto? Que ahí, en el fondo, dependiendo del perfil de riesgo de la persona y del horizonte de inversión que tú tengas, me parece que ahí lo óptimo siempre es hacer un match o una combinación entre renta variable, que son acciones, y renta fija. A mí personalmente la renta fija me gusta mucho. Hoy también, lo mismo que dijo la Natalia, el duration entre 2 o 3 años tiene muy buenas posibilidades. En Estados Unidos también, en la internacional también, ahora que viene una rebaja de tasas, piensa tú que si bajan las tasas, sube el precio de los papeles, porque la tasa de interés está en el denominador,
¿cierto? Entonces van a haber buenas oportunidades, yo creo que en la renta fija en duración corta, mediana, en Chile y Estados Unidos. Y también me gustan los papeles gringos, fíjate. Encuentro que, o sea, si uno lee los reportes, están súper bien preciados, la rebaja de tasas también le pega positivo, o pueden venir estos capitales, lo que decía Alfredo. ¿Y No algún sé. sector en particular? Porque en el mercado todos hablan de las 7 magníficas, las 7 tecnológicas, que cayeron bastante, eso sí, en el lunes. En el lunes negro. En el lunes negro. Tú, Natalia, si ves el mercado estadounidense, ¿te fijas en esas 7 big? No me gustan. ¿No te me gustan? nunca. Lo que pasa es que la verdad es que creo que hay burbujas que han sido importantes. Y para que lo entiendan las personas, las 7 big, estamos hablando de Nvidia, los que fabrican chip y que es la sensación del momento. Estamos hablando, si no me equivoco, también de Tesla, Google, Microsoft, Meta, que es la matriz de WhatsApp y de Facebook, entre otros. Yo creo que después de una corrección importante en esos papeles podrían volver a ser interesantes. Que si bien ahora han tenido una corrección, yo creo que falta un poquitito para poder ver eso. Hay otro nicho que también está interesante afuera, que son los emergentes high yield, que todavía nosotros podemos ver que hay algunos espacios. Entonces, fondos mutuos que estén también con emergentes high yield también podrían ser interesantes. Ahora, a mí, si yo soy una persona conservadora, que quiero guardar mi plata, o no tengo una masa gigante para poder diversificar, porque ese es el tema. Cuando uno tiene un gran patrimonio, uno puede diversificar. Yo siempre digo, a mí me preguntan, oye, ¿dónde invertiste tú? Yo le digo, oye, tengo 2 hijos chicos, así que todavía no Hagamos tengo. recomendaciones Ahí para estoy nosotros. invirtiendo. Hagamos recomendaciones ¿Para para nosotros. Mira, cuando tú lo que quieres ver es, por ejemplo, la plata para tus vacaciones, que te quedan 3 meses, oye, un depósito de plazo 0,46 mensual es fantástico. O sea, todo depende de la duración, de lo para que tú lo quieras, porque si tú lo quieres para tu vejez, oye, está el APB, depósito convenido, está comprarte un departamento, por ejemplo. No estas tasas, por supuesto, hipotecarias, pero ya tarde o temprano, espero, van a empezar a bajar las tasas. Pero yo creo que más tarde que temprano, al menos según todos los indicadores. Me refiero a que Sí. no menos de 5 años. Claro, pero yo creo que hoy en día quizás lo que no puedes conseguir en tasa, lo puedes conseguir en precio. Porque si Eso es nosotros un vemos, buen por punto. ejemplo, en el portal, para no decir una marca, pero en algún portal, Casi. ven los precios no han bajado. Tú sigues viendo unos departamentos, unas casas súper caras, pero a la hora que tú llegas a negociar, tú Sí. te das cuenta que hay un espacio muy importante para negociar. Entonces, y esa negociación, esa baja, no lo vas a ver en Internet, en que realmente a qué precio se vendió esa Sí. propiedad. Pero esa propiedad se vendió mucho más, Sí, entonces es que de cierto. repente lo que tú no estás consiguiendo por el lado tasa, lo puedes conseguir, porque nadie está vendiendo, porque el mercado está seco. Entonces, justamente ahora, cuando no hay liquidez, es cuando una persona que sí puede tener acceso a un hipotecario podría llegar a tener un precio Si les interesante. parece, entremos en eso, porque recomendaciones de inversión inmobiliaria, por el lado de encontrar rápidamente un arriendo, también hay más dificultades que anteriormente. ¿Qué harías tú, Carolina, respecto a si alguna persona llega y te dice, Caro, ¿sabes que tengo esta plata? Como dice Natalia, hay un buen momento para negociar precios de una vivienda, un departamento. Tú le dirías, ¿sabes qué? Sí. O le dirías, no lo sé, Hoy, hoy. honestamente, yo preferiría tener la plata un poquito más rescatable, por lo mismo porque no se vende. Ahora depende, si yo quiero comprar un departamento para cuando mis hijos se casen, si es que se casan, está bien, si es muy largo, pero si tú lo quieres para inversión y quieres tomar inmobiliario, ponte tú, búscate un alternativo. Podría ser, me parece una opción más fácil, está muy difícil la venta. Entonces, a mí me parece que no es el momento, pero obviamente también depende del barrio, del precio, de un montón de otras consideraciones. Si En tú te resu- pillas una ganga, bueno, En resumen, entonces, cortísimo plazo, necesito la plata en 6 meses más para las vacaciones, depósito a plazo, perfecto. Sí, es 0,46, creo que 0,45 incluso, 0,43, creo que para 3 meses más. está Impeque. perfecto. 1 año, 2 años, 3 años, fondo mutuo, renta fija. sí, sí. Prácticamente sin diferencia internacional como local. Yo o tengo algo. la impresión que la internacional está un poquito más larga, pero porque los gringos empezaron a bajar tasas hace poco, entonces
Ahí la curva falta que se empine, o sea, que se dé vuelta, la curva todavía está así, digamos, pero sí, la renta fija a mí me gusta mucho. Si hay acuerdo en la reforma de pensiones, atento a los fondos mutuos accionarios acá en nuestro país. No, y las acciones directamente, si hay acciones que ya, están de una. muy votadas, sí, podríamos volver a tener departamentos de estudio como hace 15 años con hartos analistas ahí viendo el mercado local, qué pasa, hablando con los investors, podríamos volver a tener ese mercado financiero que permitía que la señora Juanita se comprara un departamento, que permitía que todos nosotros pudiésemos de repente comprar una acción y saber que generaba valor. Porque ahí tenemos que pensar que las empresas que tenemos nosotros en el IPSA son empresas que dan trabajo. El hecho de nosotros tener un mercado de capitales fuerte implica también un motor para el empleo, un motor para nuestra economía. Entonces es un círculo virtuoso que no solamente estamos hablando de las grandes empresas, sino que a todos nosotros nos llega, digamos, el beneficio, ya sea porque nos podemos endeudar. También, porque hay muchas actividades que pagan impuestos. Exacto. Además. Bueno, Alfredo en estos momentos no ha intervenido mucho en la conversación, pero yo sé que está anotando todo lo que ustedes están diciendo. Pero nos quedan algunos minutos y quisiera darle la oportunidad a los tres, partiendo por Alfredo, de que con todo lo que hemos conversado, ¿cómo ven el futuro económico mundial para los próximos 2-3 años, con una normalización de la inflación, tasas de interés que puedan ir a la baja en distintas velocidades? Si es que podemos entrar en un ciclo económico un poco más benigno luego de la pandemia. ¿Cuál es tu opinión, Alfredo, para ir cerrando? Sí, yo creo, Nicolás, que este ajuste de política que el mundo de manera general ha tenido después de la pandemia, y yo diría después del rebote post-pandemia, cuando las economías crecieron incluso en América Latina a tasas de 2 dígitos, el apretamiento, el ajuste que tuvo la política monetaria, en algunos países también la política fiscal, después de la expansión que tuvieron para ayudar a la economía a sacar de la pandemia, ha generado un ajuste de los desequilibrios que se generaron durante esa inundación de liquidez en las economías, de tal manera que estamos llegando a un punto en que, bueno, la inflación está bajando. Eso nos da una indicación de que el exceso de liquidez se ha retirado en mayor medida. En algunos países está prácticamente normalizado, y eso ha permitido que las economías empiecen a funcionar con un mayor balance tanto interno como externo. Yo creo que las economías se están moviendo y están llegando a ese punto de ajuste. Algunas posiblemente ya estén en ello en el 2024, algunas lo van a tener en el 2025, pero creo que el próximo año la economía mundial todavía va a llegar al punto mínimo donde tenía que llegar en términos del ajuste, y después para el 2026 vamos a ver el inicio de un ciclo de expansión de la economía mundial. Natalia, ¿cuál es tu opinión y lo que esperas para el futuro de la economía mundial? Sí, estoy de acuerdo con el profesor Alfredo. Pero la verdad es que yo creo que para Chile poder tener este impulso, poder tomar este impulso mundial, necesita unas bases bastante sólidas que yo todavía no las observo. No observo planes económicos importantes acordes a la emergencia macroeconómica que tenemos hoy en día, porque tenemos una emergencia en el empleo, con un empleo informal demasiado fuerte, con el 60% solamente de las personas que están trabajando hoy en día cotizándose. Entonces es una emergencia en el empleo, como dice el economista Bravo, que la verdad es que él levantó esta bandera y es una bandera cierta. Y también y que se va a ir profundizando si nosotros no tenemos, por ejemplo, un mercado inmobiliario que sea que esté fluyendo, digamos. Entonces, tanto me refiero a infraestructura pública como a infraestructura privada. Probablemente la infraestructura pública va a dar un impulso mayor por lo que estamos viendo de las nuevas concesiones de cárceles, que es un proyecto express, digamos, que puede impulsar un poco por el tema de la infraestructura pública. Pero la infraestructura privada necesita un impulso importante, y para nosotros poder subirnos a este carro en el 2026
necesitamos un plan. Un plan para dónde va Chile, para saber cómo vamos a hacer para poder salir de estas cifras negativas de formación bruta de capital fijo, que es justamente las bases para poder impulsar la economía. Sin eso, nosotros no vamos a poder subirnos a este carro que dice Alfredo. Carolina, tu minuto de confianza, Súper como de dice un programa amigo. No, juntando los dos que estoy muy de acuerdo. O sea, si uno ve las cifras del Fondo Monetario, ¿cierto? El mundo va a crecer este año en torno a 3, el próximo año en torno a 3 y el próximo año 2,7. Es este bajón que dice Alfredo, ¿cierto? Y en Chile igual, o sea, estamos discutiendo si este año se va a crecer 2, 2,5 o 2,8. Todo es muy bajo para Chile. Hasta más o menos el 2014 Chile crecía por sobre el mundo y ahora estamos creciendo por debajo del mundo, ¿ya? Y esa es una situación más bien estructural y pienso que Chile no puede conformarse con un crecimiento de esa envergadura. Pienso tú que ahora la deuda es algo que a mí me preocupa mucho a nivel nacional como a nivel internacional. O sea, antes de la pandemia había como un exceso de ahorro en el mundo, ¿cierto? Tasas cero, incluso negativas en algunas partes, porque no había dónde colocar ese ahorro. Con la pandemia el ahorro se gastó, en Chile se gastó más aún, ¿ya? Y eso ha llevado a los países a endeudarse. Y eso a mí me parece que también es una situación delicada a futuro. Y en Chile actualmente estamos gastando por conceptos de intereses de la deuda 3.500 millones de dólares, una cosa así. Son como 3 por 8, como 3 puntos de crecimiento del PIB, lo que se recauda en 3 puntos de crecimiento. Entonces, yo veo que el hoyo crece. Y por eso concuerdo con Natalia cuando dijo hace un rato que no sería raro que a Chile nos bajen la nota de clasificación de riesgo de la deuda soberana. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Y es tan concreto que llegó Prudential AGF que precisamente estuvo con nosotros, la economista jefe de Prudential, Carolina Grunwald. Te agradezco el estado con nosotros, Carolina. Gracias, encantada, cuando quieras. También a la socia y jefa de estudios de Aurea Group, Natalia Aranguis. Un placer haber estado contigo. Un honor estar en este panel. Muchas gracias por la invitación. Y también al encargado de los análisis en Moody's Analytics, me refiero a Alfredo Coutinho, que nos acompañó desde Filadelfia, Estados Unidos. Alfredo, que tengas un excelente día. Muchas gracias y Chao, saludos a Carolina y a Natalia. Chao, Alfredo. Un gusto conocerte. Saludos para ti también, Alfredo, y a todos ustedes que nos acompañaron en este conversatorio organizado por Radio Pauta y AFP Habitat. Soy Nicolás Paut. Les deseo un excelente miércoles. Esta fue una nueva edición de los conversatorios de AFP Habitat y Radio Pauta. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.